Bueno, muy bien. Vamos a ver hoy el tema de lo que llamamos magnitudes fotométricas. En realidad es un tema que ya hemos visto algo en lo que corresponde en la parte de natural. Y esto nos va a permitir, primero, entender cómo es el comportamiento de la luz, cómo se maneja, cómo diseñar con ella, cómo medirla, ¿tá? Porque son varias las magnitudes que vamos a ver. Y van a aparecer nuevas que no hemos visto porque hay diferencias fundamentales entre la luz natural y la artificial. Nosotros, por ejemplo, la luz artificial podemos controlarla. Es muy fácil controlarla porque es el hombre el que la crea. La luz natural no. La luz natural es dinámica, variaba en el color, variaba en la intensidad, variaba según la posición geográfica. La luz artificial nosotros podemos trabajar con una luz dinámica, crear efectos, o podemos tenerla estática durante el tiempo que querramos, con las características que querramos. Entonces vamos a bichar. A ver, esperen que voy a poner la presentación. Bueno, arranquemos. Este era el proceso de visión, ¿verdad? Nosotros para poder ver tienen que haber tres elementos y los tres elementos van a interactuar entre sí. Si no, no hay visión. O sea, si no hay luz, no hay nada para ver porque la radiación no se va a reflejar en ningún material. Si no hay material, no hay donde reflejar, se puede haber luz, pero la luz no se ve, lo que se ve son las superficies, que es lo que vemos nosotros. Y si no hay, está el instrumento óptico, no hay nadie que capte esa energía que tendría que llegar al ojo para que se dé el proceso de visión. A su vez, ese proceso depende de las características de cada uno de esos elementos. La fuente, no importa, puede ser natural, artificial, pero va a tener distintas características, desde la intensidad, el color y todas las propiedades que vamos a ver más adelante cuando veamos las fuentes. Del material, esto ya vimos cuando vimos natural que tenía una incidencia fundamental, ¿no? Tanto desde el color como de la textura. ¿Ah? Y eso va a permitir o va a determinar las características de esa imagen que está recibiendo el ojo. Y después estaban todos lo que llamamos factores personales, que dependían del observador. ¿Ah? Y que ahí podían haber por ejemplo, influía la edad, influía patologías que podría tener el observador, que hacían también a lo que era el proceso de visión. Las magnitudes que vamos a ver nosotros son el flujo luminoso, que lo vamos a representar con la letra phi, el ángulo sólido, la intensidad de foco. Flujo luminoso es una magnitud que ya estuvimos hablando cuando vimos natural. No así lo que es el ángulo sólido y la intensidad de foco, que lo vamos a definir para la iluminación artificial. El sólido polar y la curva polar también es otra característica de las fuentes artificiales. Esta es una magnitud que ya la habíamos visto también, que se llamaba iluminancia o nivel de iluminación. Es más, a clase habíamos llevado este instrumento, no sé si recuerdan, para medir los niveles de iluminación. Esta es la única magnitud que el ojo percibe, que es lo que llamamos luminancia. Si bien nosotros vamos a trabajar con iluminancias, con niveles que van a ser acordes a las tareas que se desarrollan, la única magnitud o lo que el ojo ve son las luminancias de las superficies. Aquello que habíamos hablado que se producían molestias, por ejemplo, los encandilamientos y demás, estaban producidos por las luminancias que son las que nos permiten ver. Bueno, a ver. Si nosotros tenemos una fuente de luz artificial, ¿qué es lo que pretendemos de esa fuente? Para qué entramos a una habitación que está oscura y encendemos la luz? Para poder ver. Para poder ver, pero ¿y la luz para qué la encendimos? Tenían que estar presentes los tres elementos, ¿no? El aporte de la lámpara o de la fuente, ¿cuál va a ser? La luz. La luz. Y esa luz se va a medir, o sea, va a emitir una cantidad de energía que va a estar dentro del rango visible, y esa cantidad de energía que está dentro del rango visible es lo que nosotros llamamos flujo luminoso. ¿Está bien?
Vamos a ver los conceptos generales y después pasamos a verlo más en detalle. Ahora, supónganse que yo quiero, estoy afuera, ¿sí? Y empiezo a caminar por un sendero. Eh, ¿Hacia dónde tendría que ir la luz? Que ilumine el sendero, sería. Exactamente, o sea que la luz la vamos a dirigir hacia donde nosotros quisiéramos, hacia donde nosotros necesitamos. ¿Ah? ¿La vamos a distribuir en el espacio en un determinado sector o la vamos a dirigir? Esa porción del espacio donde nosotros vamos a distribuir la luz es lo que se llama ángulo sólido. ¿Ah? Por ejemplo, el Sol, ¿hacia dónde emite la luz? Para todos lados. Para todos lados, pero si yo quisiera ir en un sendero, iluminar un sendero, tendría que iluminar hacia adelante, ¿no? Hacia atrás no necesito, hacia mi vista menos porque me va a estar encandilando. Entonces nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una linterna. Esa linterna lo que va a hacer es dirigir la luz hacia el sector que nosotros queremos. ¿Está bien? Hacia las superficies que queremos iluminar. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, Bueno, es ese ángulo en el espacio o esa porción del espacio en la cual distribuimos la luz es lo que nosotros llamamos ángulo sólido. Ahora, ¿qué pasa con esa luz que está emitiendo esa fuente y está saliendo en un ángulo sólido? Ahora sí vamos a empezar a cuantificar cosas. ¿Ah? Por ejemplo, vieron que la lamparita de una linterna es una lamparita común. Si yo la prendo sin estar de adentro de la linterna, la luz ahí hacia dónde va. Con la lámpara vamos a poner algo más sencillo que, bueno, no sé si ustedes lo usan y lo conocen a esta altura, pero una lámpara de una mesa de dibujo. ¿Qué lámpara, cuando si yo prendo solamente la lamparita que está ahí adentro, hacia dónde iría la luz? en todas direcciones, como el sol. Eh, Exactamente, pero como la lámpara es para una mesa de dibujo, yo quiero que vaya hacia dónde. Hacer la mesa de Hacia, dibujo. Exactamente, hacia la mesa de dibujo. Entonces, parte de la luz que iba a ir hacia atrás va a ser reflejada por ese artefacto que se llama luminaria, que es donde nosotros ponemos la lámpara, y va a ser emitida sobre la mesa. ¿Está bien? ¿Lo van siguiendo? sí, Sí. O sea, que si yo tuviera la lamparita pelada, determinada cantidad de luz caía sobre la mesa. Al yo ponerla adentro de una luminaria, ponerle ese gorrito, parte se refleja, la parte que va para atrás, y también va a caer arriba de la mesa. O sea que en el mismo ángulo sólido que yo tenía, estoy poniendo más luz. ¿Se entiende? La que se iba para atrás. ¿Van siguiendo? Sí, se sí. entiende. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo con la luz? Si en el mismo ángulo pongo más luz, voy a tener más que de la luz. Intensidad. Ah, Intensidad. Bueno, radiación. intensidad es lo que estamos definiendo, o sea, pero le estoy concentrando más luz, ¿no? Porque tenía tanta determinada cantidad de flujo y ahora voy a tener ese mismo flujo más parte del flujo que se iba para atrás. O sea que en el mismo ángulo estoy poniendo más luz. ¿Qué quiere decir? Que estoy aumentando la intensidad de la luz. ¿Ah? Esa es la magnitud que se llama intensidad de foco, que ahora la vamos a ver en detalle. ¿Está bien? Sí. Sí, Bien. Bueno, después hay otro, es un elemento, en realidad esto no es una magnitud, sino que vamos a ver qué es lo que se llama curva polar y sólido polar, que hace referencia a la luminaria. O sea, el fabricante de las luminarias me va a dar un dibujito que me va a indicar cómo se distribuye la luz de esa fuente en el espacio. ¿Tá? Y en función de eso nosotros vamos a elegir. Hay luminarias que emiten la luz toda hacia abajo, hay luminarias que emiten la luz toda hacia arriba, hay luminarias que emiten la luz en forma simétrica, asimétrica. Pueden haber un montón de formas de distribución de la luz. Y eso es un diagrama que lo da el fabricante. Entonces, cuando yo tengo que utilizar una luminaria, lo que voy a ver, porque como la luz no la veo y no voy a andar probando, lo que hago es mirar los catálogos que existen
y ver cómo es que se distribuye la luz si es de la forma que yo quiero. Me va a dar varios valores, pero básicamente es eso. Un diagrama donde con un dibujo me va a estar diciendo cómo se distribuye la luz y los valores de intensidad que tiene en las distintas direcciones del espacio. Bueno, la iluminancia, ¿qué era? Era lo que El llegaba al valor. objeto, ¿no? Eh, lo que llegaba al objeto, no es muy técnico, pero a ver, expresate un poquito. Estamos hablando de luz, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? La luz. ¿Qué es lo que llega? La El radiación sería. flujo luminoso, Exactamente, la cantidad de luz que llega, pero que llega ¿cómo? ¿A cuánto del Como rayos. objeto? Sí, pero que llega a cuánto del objeto, a toda la cara, ¿cómo? ¿A cuánto? Si yo tengo la mesa de dibujo, seguimos con el mismo ejemplo, cuando digo en la mesa de dibujo hay 500 luxes, ¿qué quiere decir eso? Te estará Es lo refiriendo que llega a la superficie de la mesa de dibujo. ¿A cuánta superficie? ¿A toda la superficie? a la que te interesa. A la que... No, Por a un metro metro cuadrado cuadrado. de superficie. Ah, un metro cuadrado. No. Cantidad de luz por metro cuadrado se mide. ¿Ah? ¿Y la iluminancia qué era? Perdón, la luminancia. Lo que refleja el objeto por metro cuadrado. Es lo que nosotros vemos, ¿tá? Pero si vemos, recuerden que nosotros no vemos las superficies reales de los objetos, sino que lo que vemos son las superficies aparentes, ¿tá? Por ejemplo, la luna es una esfera. Sin embargo, si yo la miro desde acá, desde la Tierra, lo que voy a ver es un círculo. Esa es la superficie que yo voy a estar viendo de la Luna, no la superficie real, que sería un casquete esférico. ¿Ah? Lo que voy a estar viendo es un círculo. Entonces, la luminancia se refiere a la superficie aparente, que es la superficie que estamos viendo, es la proyección de la superficie real. ¿Ah? Entonces, sería la cantidad de luz que está, o la intensidad con que está emitiendo esa superficie aparente. Bueno, vamos a repasar un poquito esto que ya algo habíamos visto en natural. Entonces, vamos a ver qué es el flujo luminoso. Aquí a la izquierda yo tengo en una gráfica representada dos cosas. Primero, la campana de Gauss. ¿Qué es esa campana de Gauss? Esa campana de Gauss es la curva que llamamos de sensibilidad del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ojo no es sensible de la misma manera a todos los colores. ¿Ah? En el espectro visible, la parte de luz eran las ondas que estaban entre unos 380 a 770 nanómetros más o menos. ¿Ah? Y a cada uno de esos valores de longitud de onda que estaban ahí le correspondía un color. ¿Ah? Pero por decirlo de una manera muy rudimentaria, que se entienda, hay colores más chillones que otros, o sea, hay colores que llaman más la atención. Si yo miro ahí el rango que va desde el azul hasta el rojo, el color amarillo es el que es más sensible, el que más estimula el ojo. ¿Ah? Y eso tiene después implicancias en el diseño. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pintar una señal de tránsito, de alerta o de lo que sea, ¿no? Las cosas hay que verlas, o cuando los objetos son muy chiquitos. ¿Tá? A través de los colores podemos resaltar esos objetos. Una Entonces, esa pregunta. curva me está diciendo que la máxima sensibilidad se está dando alrededor del valor 550 nanómetros. Ahí es donde el ojo es más sensible, tiene la mayor sensibilidad a la radiación del espectro. Por otro lado, vamos a tener lo que se llama espectro de emisión. El espectro de emisión es una gráfica que me dice cuánta energía emite una fuente en cada longitud de onda. ¿Ah? Entonces, en este caso sería esta línea inclinada que emite menos en la zona de 400 y emite más por los valores de 800. ¿Tá? Todo eso estaría dentro del espectro visible, pero ahora lo tenemos que filtrar, por decirlo de alguna manera, porque el ojo no va a ver la misma cantidad de 400 que de 800, porque es más sensible, pues no es igualmente sensible a todas las longitudes de onda. ¿Tá? Entonces, el flujo luminoso, que es la luz,
Es toda la energía que emite la fuente, pero que está por debajo de la curva de la sensibilidad, o sea, lo que ahí está pintado. Todo eso que está ahí abajo pintado, Sí, sí, sí. entonces toda esa parte que está coloreada sería la cantidad de luz que está viendo el ojo. Lo que está por encima de la campana de Gauss, ahí la fuente no está emitiendo, por lo tanto el ojo no está viendo. Si la fuente siguiera emitiendo por ahí arriba, eso también sería luz. Lo que está hacia los costados de la campana de Gauss, ¿tá? Bueno, en este caso no hay nada, pero si hubiera algo, tampoco se vería porque el ojo ve hasta esta cantidad de energía que está determinada por la campana. Como dijo Juan el otro día, el ojo tiene unos fotorreceptores que son los que nos permiten ver. Y hay unos que nos permiten ver durante el día y hay otros que nos permiten ver durante la noche. ¿Ah? Entonces, durante el día, cuando nosotros podemos ver con los colores, ahí lo que están actuando son los fotorreceptores que se llaman conos. ¿Tá? Entonces, la máxima sensibilidad del ojo está dada en el valor 550 más o menos. Durante la noche, cuando los niveles son más bajos, digo, no tiene por qué ser la noche, puede ser durante el día, pero en un lugar que está mucho más oscuro, cuando las luminancias de los objetos son bajas, los que van a ver son los bastones o rodillos. Y ahí no vamos a ver en colores, sino que vamos a ver más en la gama de los grises. ¿Tá? Entonces, la curva de sensibilidad de los bastones está corrida hacia el valor 500, el de la máxima sensibilidad. Y acá van a aparecer varias frases que lo que están diciendo es siempre lo mismo, es la definición de flujo luminoso. No me importa que se la sepan de memoria, sino que usted lo que tiene que aprender o tener presente es el concepto ahora. ¿Ah? Ahí dice la suma ponderada por la curva de sensibilidad del ojo de la potencia irradiada por una fuente en todas las longitudes de onda del espectro visible. Es decir, si yo sumo la cantidad de energía que está emitiendo esta fuente en cada una de estas longitudes de onda, pero ponderadas por la curva de sensibilidad solamente hasta acá arriba, la suma de todo esto, que esto se hace con un integral, no sé si se acuerdan de matemáticas, ¿tá? La suma de toda esta energía que está por debajo de las dos curvas es lo que se llama flujo lumínico o flujo luminoso. Potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Es lo mismo. ¿Tá? O sea, tengo un espectro de emisión y de ese espectro de emisión, lo que queda por debajo de la curva de sensibilidad, toda esa energía es la luz, que emitirá más en algunos colores que en otros, pero toda esa energía mezclada es lo que llamamos flujo lumínico o flujo luminoso. Cantidad total de la luz emitida por una fuente en un segundo en todas las direcciones. Medida de la potencia luminosa percibida. Es todo lo mismo con distinto nombre, que es flujo luminoso. Lo vamos a representar con la letra phi y la unidad de medida de esa magnitud es lo que nosotros llamamos lumen. Yo tenía una pregunta. ¿Eso es tipo en general? Porque yo había tipo, pensé que cada ojo tipo era diferente y algunas personas eran más receptibles a ciertos colores que otros. Eh, bueno, en esto sí, como decís tú y como habíamos visto, tenemos los factores personales, ¿tá? Por ejemplo, una persona que es daltónica no tiene la misma capacidad de ver los colores que una persona que no es daltónica. Los animales, por ejemplo, ven, depende cuál sea, algunos colores y no otros, ¿tá? O sea, eso depende del receptor, ¿tá? Pero en realidad, eh, ponele que haya, no sé, un- una persona que es daltónica o un animal, a él le va a llegar un paquete de energía que eso va a depender de la fuente, que sería la gráfica esa del espectro de emisión, la línea inclinada. Pero ahora intervienen los factores personales, que es la curva de sensibilidad. Y hay algunos de esos factores, de algunas de esas longitudes a las que el ojo de esa persona o de ese animal no va a ser sensible. ¿Ah? Es afectado por esa curva, ¿no? Entonces, es la suma de lo que el ojo, que va a tener sus características, que va a tener va a depender de la persona, que va a depender de la edad de la persona también, porque la sensibilidad también se va perdiendo con la edad, me está dando.
Bueno, vamos a ver el concepto de ángulo sólido. Supongamos que yo tengo, imagen de la izquierda, una superficie cualquiera, la superficie oscura C, y tengo un punto fijo. Si yo trazo un segmento de recta alrededor del contorno de esa superficie, me va a quedar un espacio comprendido ahí adentro, ¿sí? No volumen, porque el volumen tiene límites, sino acá estamos hablando de una abertura en el espacio, de un sector de espacio. ¿Ah? Entonces, ese sector que queda comprendido ahí es lo que se llama ángulo sólido, o sea, es un ángulo en el espacio. Ese punto podría ser, por ejemplo, como hablamos hoy, una linterna. ¿Tá? Y la figura podría ser lo que me queda dibujado cuando yo apunto, por ejemplo, una linterna contra la pared, podría ser un círculo. ¿Tá? Entonces, esa especie de cono o cucurucho en el que está saliendo la luz sería un ángulo sólido. Y acá tenemos dos conceptos, la luz que se distribuye en un ángulo sólido, pero también ese punto fijo podría ser el ojo y la superficie podría ser la pantalla que están mirando ustedes. Entonces, ese objeto lo están viendo bajo un ángulo sólido determinado también. ¿Ah? Acá, por ejemplo, tenemos es lo mismo con otra graficación donde tenemos una superficie circular, ¿sí? Que está emitiendo una luz, por ejemplo, y tenemos acá un punto fijo, ¿sí? Si trazamos un segmento de recta alrededor de esa figura, vamos a tener un sector de espacio. Este círculo, lo que le decía acá, no es un volumen el ángulo sólido. El ángulo sólido es un sector o una porción, una abertura en el espacio. Si este círculo fuera más chiquito, estuviera por acá, o fuera más grande, pero siempre le estoy pasando esto tangente, el sector de espacio que está ahí adentro siempre es el mismo. Bueno, ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado que se corresponde con la zona del espacio limitada por una superficie cónica midiendo su tamaño aparente. ¿Qué es esto que está acá, no? El ángulo que está comprendido ahí. Es un ángulo en 3 dimensiones. En vez de ser un ángulo en el plano, es un ángulo en 3 dimensiones. Nosotros no vamos a calcular ángulos sólidos, ¿tá? Pero lo que importa es el concepto, porque la luz se va a distribuir en un ángulo sólido. Nosotros vamos a querer que la luz se distribuya en determinado ángulo sólido. Y ese ángulo sólido puede ser un ángulo pequeño o podría ser como el Sol, que sería un ángulo donde la luz se distribuye en todo el espacio, que sería el ángulo sólido completo, el mayor valor que puede tener ese ángulo sólido. La unidad de medida de esos ángulos sólidos son las que llamamos estereoradianes. Vimos flujo, vimos ángulo sólido. Como dijimos, la luz se va a distribuir dentro de ese ángulo sólido. Cuanto más luz haya dentro de ese ángulo, por ejemplo, supónganse que yo tengo esto que estaba acá, este dibujito de la izquierda, ¿sí? Que tengo una linterna que emite en este ángulo sólido. Y acá pongo una bombita de 1 vatio, chiquitita. Va a salir una determinada cantidad de luz acá, ¿verdad? Ahora, si yo pongo una bombita de mayor potencia, 10 vatios, ¿qué va a pasar acá? ¿Va a salir más o menos luz? Más. Más luz, porque va a ser de mayor potencia. Entonces, si yo pongo más luz en el mismo espacio, ¿cómo va a estar cómo va a estar esa luz? ¿Más qué? Concentrada. Más concentrada. Exactamente, esa es la palabra clave. O sea, la intensidad de la magnitud que me está diciendo la concentración de la luz en cada dirección del espacio. ¿Ah? ¿Qué tan concentrada está la luz? Si el ángulo es chiquito y hay mucha luz, voy a tener una luz muy concentrada, ¿tá? Más potente, digamos. Si el ángulo es más grande y sigo emitiendo la misma cantidad de luz, la luz va a ser menos concentrada. O sea, va a tener una menor intensidad. Y esa es la definición de intensidad de foco. Intensidad de foco, cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido en una determinada dirección. O sea que esto es una magnitud vectorial, la intensidad. ¿Ah? Nosotros vamos a ver que decimos la intensidad a 30 grados, 20 grados, 18 grados. O sea, estamos hablando de una dirección en el espacio,
porque no en todas las direcciones emite una fuente con la misma intensidad. Fíjense en este ejemplo que teníamos acá. Dentro de esta zona que está pintada de amarillito del cono, ¿va a salir o no va a salir luz? No, ¿no? Yo tengo la linterna, sigo con el mismo ejemplo, prendo la luz acá. Adentro de este cono, ¿va a salir luz o no va a haber luz? No, Sí, va. no va a salir. Sí, va a haber luz. Claro. Es donde E- va a Este, ver. cir- este círculo es el que se me está proyectando sobre una pared, por ejemplo, y acá hay luz. ¿Cuánto vale esa intensidad ahí? Bueno, no sé, dependerá de varios factores, pero sí voy a tener valores de intensidad. Y fuera de esta zona, ¿qué pasa? Fuera del cono, No hay luz. No va a haber no luz. hay luz. Por lo tanto, la intensidad vale ¿cuánto? Cero. Cero. ¿Tá? O sea, acá tengo cero y acá tengo valores que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Eso lo veremos después de qué depende. Pero siempre voy a tener que hablar de una dirección. En esta dirección voy a tener un valor y en esta dirección voy a tener cero. En esta cero, ¿tá? Puede ir variando dentro de esta zona, ¿tá? Pero es una magnitud vectorial. Siempre vamos a tener que definir la dirección en la que se está emitiendo la luz. ¿Tá? Lo que decíamos, tengo la lamparita, la prendo y la luz va a todos lados. Pero yo no quiero que la luz vaya a todos lados. Yo quiero que la luz vaya en determinadas direcciones. Bueno, ahí interviene lo que se llama luminaria, que lo vamos a ver otra vez, que es un elemento que sirve para, entre otras cosas, para direccionar la luz. Entonces, cuando hablamos de intensidad, yo no hablo del flujo que sale en todo el espacio, sino que voy a hablar del flujo que sale en una dirección sola, ¿tá? En un ángulo sólido determinado. Entonces ahí estoy hablando de la intensidad lumínica o luminosa o intensidad de foco, que se representa con la letra I y va a tener un ángulo que es el que me va a indicar la dirección en la que estamos hablando o que estamos calculando. ¿Tá? Su unidad es lo que se llama la candela. ¿Vamos bien por ahí? Sí. Sí. Una Bien, pregunta. sí. Entonces, si, por ejemplo, varía la intensidad, no tiene por qué variar el ángulo sólido. O Si varía la sea, una intensidad, cosa no se varía a la otra. eh, vos podés jugar con las dos cosas. El tema es que si vos dejás el ángulo sólido constante, para aumentar la intensidad tendrías que poner más luz, o sea, una lámpara más potente. Lo otro que podés hacer es achicar el ángulo sólido. ¿Tá? O sea, si tengo la misma lámpara y achico el ángulo sólido, ahí voy a tener una luz más potente. Viste que las linternas, hay linternas que vos las regulás, ¿no? Le vas cambiando y se te angosta el ángulo en el que emite la luz y la luz es más fuerte. Ahí lo que estás haciendo es Ah, la misma luz de la linterna, ¿sí? La emitís en un ángulo más chico, pero también podría aumentar el ángulo sólido, ¿tá? Y aumentar el flujo si quiero mantener la intensidad en esa dirección. Las dos cosas van de la mano, porque vos vas a distribuir la luz en determinado espacio. Si claro. aumentás el espacio y querés mantener la intensidad, tenés que poner más luz para que se mantenga la relación. Si achicás el espacio, podrías poner menos luz. O Profe, sea, puedo manejar las dos variables para acá. Bien, gracias. Podés no. La intensidad es la luz que sale en un ángulo, o sea que si varías una, te va a variar la otra. Está, bien, Una gracias. Sí, pregunta. A ver si perdón, entendí. ¿alguien iba a preguntar Eh, algo? sí, una pregunta. A ver si lo entendí bien. Dentro del ángulo sólido, preguntaste si sale la luz de ese ángulo. A ver si ahí El entendí ángulo mal. sólido es el ángulo o el sector de espacio en el que va a salir la luz. O sea, tenés un vector de intensidad límite, digamos. Fuera de ese límite es cero la intensidad. No, no tiene por qué ser cero, puede variar, pero no tiene por qué ser cero. Cero era en el caso este, por ejemplo, que yo tenía un elemento opaco, por ejemplo. A ver, digamos, yo tengo la lamparita esta que tengo acá, ¿viste? La de la izquierda. Ahí la luz Sí. sale en todas las direcciones. ¿Ah? Olvidémonos del casquillo, que es un elemento opaco que no te deja salir la luz. Pero en el resto salen todas las direcciones. O sea que podría decir que el flujo lumínico se distribuye igual en todas las direcciones, entonces la intensidad sería la misma en todas las direcciones.
Ahora, si esta lamparita yo la pongo en la bombita, la pongo en la lámpara de dibujo, acá esto va a tener un gorrito, ¿verdad? Claro, Entonces depende ese de gorrito, la lámpara, exacto, ese la gorrito que luminaria, va perdón. de la luminaria, ese gorrito, la luz que va para atrás te la va a tirar para adelante. Ahí Entonces, va. para atrás no emitiría nada, pero para adelante va a emitir más de lo que tenía, porque estás poniendo lo que ya iba más lo que se está reflejando. Está, ¿Está? gracias. Che, Bien, profe, tenía una diga. pregunta. Relacionando la intensidad de foco con el ángulo sólido, ¿podría decir Sí. que uno es inversamente proporcional al otro? La Si intensidad de no varias la foco, fuente ni sí, nada, que son directamente proporcionales. inversamente proporcional, digo. Directamente proporcionales, sí, no inversamente, porque si aumento, depende con cómo te manejes con el flujo, ¿no? Si yo aumento el flujo, o sea, depende de lo que vos dejes quieto. Si vos dejas quieto el ángulo sólido y aumentás el flujo, te aumenta la intensidad. Si achicás No, pero el justamente digo, flujo sin con variar el flujo, si vos tenés un flujo constante, pero sí, aumentás el ángulo, la intensidad disminuye. En cambio, si disminuye, vos disminuís exactamente. el ángulo, la intensidad aumenta Exactamente. porque hay un mayor haz concentrado en un mismo lugar. Exactamente. Es así. Entonces sí serían inversamente proporcionales, sin variar el Casi, flujo. sin variar el flujo, exactamente. El tema es que siempre que varíes los tres, a ver, son dos magnitudes que yo estoy relacionando, el ángulo y la luz. Eso me determina la intensidad. Depende de qué sea lo que varíe, sube o baja la intensidad. Bueno, veamos algunos ejemplos. Nosotros podemos hablar de distintos tipos de fuentes, por ejemplo, fuentes de luz, ¿no? Las puntuales es un puntito, es una lamparita como estos que están acá. Fuentes focalizadas, esta está distribuyendo la luz en todas las direcciones, ¿sí? Pero podemos tener fuentes localizadas, que es este puntito de luz que tiene algo que me está ahora emitiendo solamente en este ángulo sólido. ¿Está? ¿Para qué puede ser que quiera tener esto y no esto? ¿Qué es lo que me está haciendo la luz focalizada? ¿Qué diferencia hay entre la luz focalizada y la de la izquierda, esa fuente puntual que no está localizada? Nos ilumina un lugar de trabajo, por ejemplo, una zona. Exactamente. Entonces va a tener una mayor que en esa dirección. Concentración. Iluminancia. Intensidad de Intensidad de foco. foco. Intensidad de foco, estoy concentrando la luz. ¿Tá? Esto que pasa con la luz, pasa con todas las formas de energía. Esto pasa, por ejemplo, con una estufa, si yo, una estufa leña, si yo hago, o una estufa de supergas, si yo hago una estufa, perdón, hago fuego. El fuego se distribuye en todas direcciones, pero yo para calentar más o para dirigirle pongo las superficies reflectoras atrás, ¿verdad? Entonces, estoy direccionando más el calor. ¿Tá? Si hay una persona que está lejos y yo le grito, el sonido se va a distribuir en todas las direcciones. Ahora, si yo me pongo las manos contra la boca, el sonido va a estar más dirigido. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo estamos haciendo con la luz. Estoy dirigiendo la luz hacia donde me interesa. Y los efectos van a ser totalmente diferentes. Por ejemplo, fíjense esos dos espacios que tenemos ahí, que son plazas, ¿no? Entonces, con la luz puntual que emite en todas las direcciones, va a estar iluminado absolutamente todo. El plano horizontal por donde van a circular la gente y va a estar iluminado el plano de fachadas. Eso da determinadas características a ese espacio totalmente diferentes a lo que es una luz focalizada, que es, por ejemplo, la foto de la derecha, ¿no? Estoy en esa plaza iluminando solamente algunos elementos. ¿Ah? La cantidad de luz, si yo mido la potencia sumo la potencia de todas las bombitas que hay en los dos espacios, podría llegar a ser la misma. Sin embargo, el espacio de la izquierda aparece o da la impresión o se percibe como un espacio más amplio, más iluminado, más claro, ¿tá? A pesar de tener la misma cantidad de energía que el espacio de la derecha, porque en el espacio de la derecha estoy iluminando solamente algunos espacios. Fíjense en los efectos que hay que se pueden lograr con esto en las dos fotos que tenemos abajo, ¿no?
ahí tenemos una galería, ¿sí? Que es la misma que está iluminada de diferentes maneras. En la parte de abajo hay luminarias que están puestas en las columnas, iluminando el techo, y el techo por reflexión ilumina hacia abajo. En la parte de la derecha, al revés, tenemos luminarias con haz concentrado, focalizadas, que están desde el techo iluminando hacia abajo. Entonces, las columnas de la izquierda, cómo las vemos respecto a las de la derecha, a la foto de la derecha? Da como una ilusión de que el techo es más alto. ¿Y la columna cómo es? ¿Cómo la vemos? ¿Cuál es más larga, cuál es más corta? Más esbelto, ¿no? Parece ¿Cuál? más corta la de la izquierda. La de la izquierda, pero miden lo mismo, ¿no? Eso es la percepción, lo que hablaba Juan el otro día. El techo parece mucho más liviano el que está al iluminado desde abajo hacia arriba. ¿Dónde se recorta más el espacio? Es la de la izquierda. En la de la izquierda no, fíjate, el piso es todo igual, está iluminado todo en forma uniforme, o sea, hay una continuidad espacial. En cambio, en la derecha, la luz te ayuda a recortar el espacio como en la foto de arriba, ¿sí? Crea espacios más íntimos, más privados, porque es solamente donde está la luz. Ahí la luz acompaña el plano virtual ese que te están definiendo las columnas. Entendí que ¿Se recorta entiende? de tipo de altura, Como que está no. más definida la galería con la luz desde arriba hacia abajo localizada que de la otra manera. No. ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea que los efectos que vamos a lograr son totalmente diferentes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta al elegir la luminaria que vamos a instalar. Vamos a ir resumiendo esto. Acá tenemos una lamparita que emite en todas las direcciones, ¿sí? Y tiene un flujo de 100 luxes, de 100 lúmenes, perdón. ¿A qué llamamos lámpara? Es el término genérico que se le da a una fuente creada por el hombre para producir radiación luminosa, ¿ah? Ya sea desde el farol a mantilla, una lámpara eléctrica, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Acá la lamparita esta estaba puesta debajo del techo, ¿sí? Debajo del cielo raso este. Vamos a colocarla dentro de una luminaria, esta. Así queda embutida en el cielo raso, ¿sí? Luminaria se llama todo esto, ¿ah? Luminaria es la unidad completa de iluminación compuesta por las lámparas, por los equipos auxiliares que después van a ver que pueden llevar esas lámparas, por los elementos que tenga para distribuir la luz, esa luminaria, para posicionar y proteger las lámparas, o sea que no se rompan, por ejemplo, si está en un exterior, en un interior, y para conectarlos a energía eléctrica. Todo eso es lo que se llama luminaria. ¿Cuál de estas dos cosas va a emitir mayor flujo? ¿La lámpara o la luminaria? La luminaria, porque las de luz No, están más concentradas. Ah, no, No sería el mismo en los dos. no. La lámpara. Fíjense, ¿por qué? En la Tiene mayor luminaria se rendimiento. va a absorber parte de la luz. En la de arriba, por ejemplo, me dice el flujo de la lámpara es 100. Esa es toda la luz que sale. En la de abajo dice flujo de la luminaria 64. ¿Por qué está emitiendo menos? ¿Por qué hay 36 lúmenes que están faltando acá? ¿Dónde están? luz absorbió la luminaria. Se absorbió en esta superficie, que esta superficie tendría que ser lo más reflectora posible, pero algo voy a absorber, o sea que voy a estar emitiendo menos luz acá que acá. Pero ¿cuál me da la mayor intensidad? ¿Dónde hay mayor intensidad? La ¿Arriba o luminaria. abajo? Con lámpara. Porque las de ¿Con luz cuál? están más concentradas. En esta de 64 lúmenes, porque en este ángulo que salía, que es este, salía determinada cantidad de luz, estoy emitiendo parte de lo que se iba para arriba y que ahora es reflejado y va para abajo. O sea que en este ángulo voy a emitir con una mayor intensidad. ¿Y por qué puse la luminaria?
Esto no es negocio, ¿no? Si acá esto me emitía 100 y acá me emitía 64, ¿por qué habré puesto algo que emita, que me baje el flujo? Por si querés iluminar un área determinada. Exactamente. Esta luz que se iba de acá para arriba yo no la aprovechaba. Y depende de dónde esté, si estoy en el exterior, esto lo que me va a dar es una polución lumínica. ¿Tá? Acá, si fuera un espacio interior, estoy aprovechando la luz y la estoy poniendo donde realmente necesito. ¿Tá? Además, Y puede que haya disminuido la cantidad de flujo de luminaria, pero vete tú a saber cuánto flujo de luminaria perdías con la lámpara solamente. Así que se por iba hacia eso, arriba. va, de la lámpara no voy a perder nada, pues ese es el total, el 100% de luz que está No, emitiendo claro, la... pero digo, cuánto flujo de luminaria iba realmente hacia la dirección que vos querías. Exacto. ¿Tá? Bien. Acá me aparece una palabra que dice rendimiento. Y cuando en iluminación hablamos de rendimiento, vamos a hablar de dos rendimientos distintos. Uno, el rendimiento de la luminaria, ¿ah? Que es un porcentaje, en este caso 64%. ¿Qué me indica eso? Me indica del flujo que emitía la lámpara, qué porcentaje va a estar emitiendo la luminaria. Si esta lámpara emitía 100 lúmenes y la luminaria emite 64, el rendimiento va a ser del 64%. O sea, a mayor rendimiento, más eficiencia de esa luminaria. ¿Ah? ¿Está claro eso? Lo ideal es que esto sea lo más parecido a cuánto. Al Al cien por 100. ciento. Al 100%, exactamente. ¿Está? Es porcentaje. El otro 36%, ¿dónde se perdió? Y en lo que absorbe en estas superficies que tiene la luminaria. Ahora, después hay otra cosa que van a ver la clase que viene con Juan, que es el rendimiento de la lámpara. ¿Ah? Yo de una lámpara, qué quiero que me suministre una lámpara? Luz, Luz. Entonces, yo le voy a dar qué a la lámpara para que la transforme en luz. electricidad, Electricidad, que es un tipo de energía. ¿Ah? Entonces, cuanto más luz me da por unidad de energía que yo le doy, la lámpara va a ser más eficiente. ¿Tá? Ese es el rendimiento o eficiencia de las lámparas. Y ahí estamos hablando no de un porcentaje, sino de lúmenes, cantidad de luz por vatio de energía eléctrica. ¿Ah? Sería como los kilómetros por litro que me da un auto, por ejemplo. Bueno, vamos a ver este concepto de sólido polar o fotométrico, ¿tá? Y de curva polar, que no es una magnitud, y es el diagrama que yo les decía hoy. ¿Qué ven en esta foto? Parecen las lamparitas de la ruta, eliminar la ruta de Bueno, noche. pará, la lamparita no, vemos las luminarias, ¿no? Pero las Sí. lamparitas están adentro de la luminaria. ¿Y qué más vemos? O podemos distinguir más o menos. La luminancia, Sí, pero de lo que vimos recién, de las La magnitudes que vimos recién. El Ángulo ángulo sólido. sólido, Ahí va. Vemos más o menos, o queda delimitado que en este sector de espacios es el ángulo en el que se emite la luz, no hacia arriba, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Es porque veamos la luz o por qué? ¿Por la contaminación lumínica puede ser? No, eso es lo que... No, por la forma de donde va ubicada la luminaria. Sí, no, pero yo Podría pregunto lo ser porque siguiente. hay como rocío, ¿puedo repetir la radiación, pregunta, algo profe? por el Exactamente. estilo. Claro, nosotros no vemos la luz, nosotros vemos superficie que reflejan o transmiten objetos. Entonces, yo acá no estoy viendo la luz, sino que estos conitos están dados o porque hay niebla o porque hay humo en el ambiente y las partículas esas son las que están emitiendo esta luz, ¿no? Pero esto me da una idea de cómo se distribuye la luz. Ese ángulo en el que yo veo que se distribuye la luz es el ángulo sólido. Y vamos a ver cómo se relaciona con este concepto de sólido polar o fotométrico. ¿Qué es un ángulo sólido?
perdón, un sólido polar o fotométrico es la representación tridimensional, o sea, un dibujito en 3 dimensiones, de las intensidades de foco emitidas en todas las direcciones por una fuente de luz. O sea, si yo tengo una fuente de luz, voy a representar en cómo se distribuye en todo el espacio esa intensidad. Y la intensidad habíamos dicho que eran vectores. Entonces, supónganse, yo acá tengo una lamparita. ¿Ah? Yo prendo esa lamparita y la luz sale en todas las direcciones, menos en este pedacito de acá atrás, que es de donde yo la estoy conectando, ¿no? Porque esto es metal. Pero el resto, que es de vidrio, va a emitir luz en todo esto. Este dibujito sería el ángulo sólido. Me está diciendo cuánto vale la intensidad a 20 grados, a 40 grados, a 60 grados, a 80, a 100. No, vieron que no tienen por qué ser igual el vector en todas las direcciones. Pero sí me está diciendo que esta fuente que tengo acá, que es una lamparita pelada, y en realidad a mí no me interesa mucho la curva, el sólido polar de una lamparita pelada, porque esa lamparita recién vimos que la vamos a poner adentro de una luminaria para que me dirija la luz a las zonas que yo quiero. Me va a estar dando un esquema, o me van a estar dando un esquema en el que me va a estar diciendo cómo se distribuye la luz. Este esquema me está diciendo que se distribuye prácticamente en todo el espacio, salvo en esta parte de acá, que ahí no emite porque tengo esto, y me va a estar dando cuánto vale en cada dirección del espacio ese vector de intensidad. Puede tener cualquier forma, ¿sí? Siempre los vectores van a salir de donde está la fuente de luz. Por ejemplo, si la fuente de luz estuviera acá, esta fuente emite en todas las direcciones. ¿Sí? Porque hay luz, hay sólido polar hacia todas las direcciones, pero emite con una mayor intensidad hacia esta dirección de acá, ¿ah? Porque acá tengo el vector más largo. ¿Ah? Igual que en este caso, emite hacia acá con menor intensidad y con mayor intensidad emite más o menos a los 60 grados, que es donde tengo dibujado el vector más largo. Bueno, estas son definiciones que, al igual que el flujo, que las puedo definir de diferente manera, pero el concepto es el mismo. Representación tridimensional de las intensidades de focos emitidas en todas las direcciones por una fuente de luz. O sea, tengo una fuente de luz y voy diciendo cuánto vale el vector intensidad en todas las direcciones del espacio. Lugar geométrico de los extremos de los vectores de intensidad de foco de una fuente de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la puntita de todos los vectores, acá he dibujado algunos cada 20 grados, pero yo tendría en cada dirección del espacio, en cada ángulo, un vector de intensidad. Un punto al lado de otro punto me determina una superficie, que es esta que estamos viendo acá. Bueno, eso es lo que me determina el sólido polar o fotométrico de una luminaria. ¿Qué pasa si a ese sólido, que es un volumen, yo lo corto con un plano que pasa por el eje? Por ejemplo, este vertical que está acá, y este otro vertical que está acá. Voy a tener lo que se llama curva polar. ¿Ah? Acá, por ejemplo, lo corté con este y tuve esta curva. Esto es lo que llamamos curva polar. Acá lo corté con esto y tuve esta curva. Y esta curva. Cualquiera de estos dos sólidos polares, si yo los corto con planos perpendiculares, me están dando la misma curva. Pero me podrían dar curvas diferentes. Esa curva es lo que se llama curva polar o fotométrica. Por ejemplo, tengo la luminaria, en este caso tengo una fuente, la lamparita sola, pelada, y la corto con un plano de esos que tenía ahí verticales que pasa por el eje. Siempre voy a tener la misma curva, como esta que está acá, ¿ah? ¿Qué sería esta azul? ¿Qué me está indicando esto, esta curva polar? Bueno, me está indicando dos cosas básicamente. Primero, si esta curva es la puntita de los vectores intensidad, esto me está diciendo que en qué ángulo sólido sale la luz de esta fuente.
No entendí la pregunta, disculpe. Claro. A mí me dan esta curva polar. ¿Tá? Y yo sé que la curva polar, ¿tá?, forma parte del ángulo sólido. La curva polar, que es un ángulo sólido, perdón, no, un ángulo sólido no, un sólido polar que lo corté con un plano que pasa por el eje. La intersección del ángulo sólido con ese plano o con este plano me da esta curva, ¿tá?, que es la curva polar. ¿Por qué está formado determinada esta curva polar? Por la intersección de este plano con el ángulo, con el sólido polar. ¿Y el sólido polar qué era? Era la representación tridimensional de los vectores de intensidad, o sea que cada puntito de esta curva es la puntita de un vector intensidad. Entonces, si a mí me dicen, bueno, acá hay una fuente de luz y su curva polar es esta, en el espacio, ¿en qué espacio va a salir la luz de esa fuente, según esa curva polar? ¿Hacia abajo? ¿Puede ser? ¿Y hacia arriba? También, También, pero no pero tanto. en menor intensidad. Exactamente, o sea, me va a dar dos cosas. Me va a decir el ángulo en el que sale la luz, el espacio en el que sale la luz. ¿En qué espacio dirían que sale? En 180 grados. Bueno, no grado, pues esto se mide en estereoradianes. No lo pongámosle unidades, pero sale en todo el espacio, ¿verdad? Porque está envolviendo a la fuente de luz. O sea, sale luz Por para ejemplo, abajo, para el costado y para arriba. profe, es una luminaria puntual, pero si yo veo la curva polar, ¿me determina si, por ejemplo, el objeto tiene algo que obstruya, por ejemplo, la luz? Por ejemplo, ahí puede estar que me da de menor intensidad los vectores, y es porque, por ejemplo, choca con una pared, ponele, entonces se propaga para otro lado y me da mayor No, intensidad. no. La curva polar es ¿de quién? Es una característica ¿de quién? De la fuente. De la fuente. Entonces, si vos te llevas la luminaria al planeta Marte, al polo norte o al polo sur o al ecuador, la curva polar no va a variar porque la fuente es la misma. Es algo que depende de la fuente, no de lo que pasa con la luz después que sale, a dónde llega. ¿Tá? Esto es una propiedad, en eso, cuando arrancamos con el diagramita, ¿te acordás? La fuente, el objeto y el observador es algo que depende de la fuente solamente. ¿Se entiende? Buenas, buenas. Y la fuente sería la luminaria. Entonces, dos cosas son las que vamos a sacar de acá, que podemos ver, que me va a decir esta curva. Cómo se distribuye la luz, y en este caso en todo el espacio. Sin embargo, si yo miro la curva polar de la luminaria de la derecha, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va la luz? Mayormente hacia la parte de abajo, como en valores entre Mayormente 20 no. O y sea, 40 grados. claro, del plano horizontal para arriba no va nada, ¿verdad? Porque tengo toda esta superficie opaca, no hay curva polar para arriba, va para abajo, pero tampoco en todas las direcciones, va concentrada en este ángulo, ¿sí? Que Luego es me más o quedé viendo menos, el ejemplo de la izquierda. va más o menos en unos 45 grados, ¿tá? Adentro de esta luminaria probablemente haya una lámpara de este tipo. Lo que pasa es que a mí no quiero que la luz vaya para arriba, a mí me interesa tirarla concentrada para abajo, por eso la forma de esta luminaria que te afecta a la curva polar de la lámpara. Entonces, por un lado me va diciendo hacia dónde va la luz y por otro lado me va diciendo con qué intensidad va emitiendo en cada dirección. Por ejemplo, en la de la izquierda, la mayor intensidad hacia qué dirección sería. Entre los 20 y los 40 grados. Por acá, O sea, ¿no? la Más parte o de abajo. menos, que serían, esto está hecho cada 30, estos serían 20, 30, unos 25 grados. Este es el vector mayor, o sea, acá es cuanto sale con mayor concentración. En esta otra de acá, la mayor concentración sería donde está el mayor vector, que anda por acá, entre 15 y 30 grados, más o menos. Tengo una ¿Ah? duda. Sí. ¿Por qué, por poner un ejemplo, en el ángulo de 180, como que sucede eso, que se forma un corazón, o sea, que la intensidad es menor justo en el punto que yo supondría que sería mayor?
¿Cuál es el punto que supondría que es mayor y cuál es el que Pues, supondría? ¿viste en el punto que coincide la línea negra en 100? La línea negra, En la imagen, ahí, en esa imagen de la izquierda. 100 anda por acá, más o menos. No, me refiero, no sé cómo explicarlo. Bajando por el ángulo de 180 en el eje Y, ¿Esto? sí. Sí. ¿Por qué es menor hacia acá? No, abajo, donde está Sí, el al 100. lateral decís vos. Ahí está, no entiendo Y por lo que qué pasa es que hay eso menos. tiene que ver con el filamento. Es la ubicación del filamento. ¿Qué es el Hay un Decís vos, filamento? porque filamento es dentro de esa mayor. lamparita. Ahora vamos a ver de qué depende esto. Viste que esta lamparita podría estar acá, pero mira, esto se transformó en esto. Porque eso supongo, o sea, supondría que es por el reflejo, o sea, por lo que refleja el casco, digamos, de la lámpara, de la No, luminaria. de la Perdón, luminaria, sí. O sea, ahí va. si esto fuera lo que estuviera acá adentro, toda esta luz que se iba para arriba se va a reflejar en esta Claro. superficie metálica y parte va a caer porque la superficie metálica va a absorber algo. Pero no es solamente de eso lo que importa, porque es distinto que esto esté abierto a que tenga un vidrio, que ese vidrio Sí, sea esmerilado, que ese vidrio sea un vidrio común, que ese vidrio tenga puntitas de diamante, a la textura que tenga y también la textura que tenga esto de acá arriba. ¿Tá? O sea, esto en definitiva va a depender de las características físicas de esto, de cómo está hecho. Pero a ver si yo entendí la pregunta que hacía la compañera. O sea, tú decías por qué esa forma en una lamparita transparente como esta que tengo acá, ¿no? Que claro, es porque lo se que puso forma el Daniel. Bueno, eso es corazón. por la disposición del filamento, que es la fuente de emisión. Está ubicado de tal forma que la distribución tiene esa intensidad, esa forma de distribución en el espacio de la luz. Y verás que en la parte de arriba baja porque justamente donde está el portalámpara, que no deja pasar la luz. O sea, si en lugar de vidrio transparente fuera un vidrio difusor, ese dibujo sería distinto, sería una esfera, ¿tá? Claro, Es lo que estaba claro. diciendo Daniel ahora, que cambia las condiciones, en este caso es la fuente sola, la lamparita, no está dentro de una luminaria, está desnuda, y ese formato, ese dibujo depende de cómo está dispuesto el filamento, ¿tá? ¿Ok? Sí, claro. Gracias. De todos modos, recuerden ustedes que a nosotros lo que la luz, digamos, el último punto, cuando hablamos de fuente que está con lo que vamos a iluminar, podemos hablar de fuentes, que es lo que van a ver con Juan la clase que viene, que son las lámparas, pero cuando estamos ya en la parte de diseño, en realidad lo que va a emitir la luz hacia el espacio, ¿quién va a ser? ¿La lámpara o la luminaria? La lámpara. La No, lámpara. no, O sea, No, para, la ¿cómo luminaria. dijiste? ¿Emitir la luz hacia el espacio? sí. No, la luminaria. Claro, el que va a generar la luz va a ser la lámpara, pero el que la va a emitir va a ser la luminaria. Yo la luminaria la voy a elegir, entre otras cosas, según el medio en el que está puesto, los materiales, pero lo que me interesa es cómo distribuye la luz. Esto, la curva polar. Si yo quisiera iluminar el techo, ¿podría poner esta luminaria? No, No, tendrías que poner una luminaria que justamente enfoque al revés la luz. Sí, que esté suspendida del techo, que no esté incluida en el cielo raso y ilumine hacia arriba. O sea, la luminaria, la curva polar sería totalmente diferente. ¿Tá? Si yo quisiera tener una luz más difusa, ¿me serviría esta curva polar? No, porque está Que más concentrada. está más concentrada, tendría que tratar de que emitiera en todo el espacio, ¿no? Entonces, en definitiva, es eso. Esto es lo que me está mostrando un poco cómo paso de una fuente que podría ser cualquiera a otra, cómo se ve alterada su emisión en el espacio. Ahora, vieron que yo les dije que cortaba el sólido polar con un plano vertical en una dirección y en otra. Puede ser que cuando yo corte tenga una sola curva, pero puede ser que cuando corte con un plano tenga
una curva en un sentido y otra curva en otro sentido, o sea que la emisión no sea simétrica de esa fuente. ¿Ah? Eso me lo van a representar en la curva polar. ¿Cómo? Como en este ejemplo, con una línea entera en un sentido y una línea punteada en el otro, o con una línea de un color en un sentido y con una línea de un color en el otro. O sea, esto no sería un sólido polar de revolución, no se distribuye en forma simétrica en todas las direcciones como en esta curva polar. Veamos un ejemplo. Esto es, ¿qué es esto? A ver el dibujito de acá. No miren las medidas ni nada. Vamos bien a lo sencillo. ¿Qué es esto? Un alumbrado público. Alumbrado público. Este pedazo que está acá, ¿qué es? La vereda. La vereda. Y esto la calle, ¿verdad? Bueno, entonces con esto yo voy a tener que iluminar la vereda y voy a tener que iluminar la calle. ¿Está? Entonces, si yo corto con un plano, y esto que está acá sería esta luminaria vista desde arriba, donde corto con un plano que llamo 0, 180 grados, y con otro perpendicular que llamo 90, 270. ¿Ah? Eso me va a dar dos curvas distintas. Acá ya no es simétrica la curva polar. Cuando corto con el plano 0, 180, obtengo la curva esta de trazo rojo. Esta sí es simétrica respecto a este eje, ¿verdad? El rojo es simétrico para este lado y para este. O sea, esa curva sería acá. Opa. Esa curva es la que tendría atrás. Acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué les parece que tiene esta forma esto? Acá tengo una, ¿no? Pero después tengo otra columna por acá, después tengo otra columna por acá. En este sentido, en el sentido de la recta ED, ¿cuál es el punto más comprometido a iluminar? El punto A, ¿no? No, al revés, ese es el menos comprometido. ¿Por qué? Lee, pues, ¿no? Pero no es el que menos ilumina según el gráfico ese. No, pará. ¿Qué? El que menos se ilumina no lo sé. ¿Cuál es el punto al que a ver, la luz se va distribuyendo, ¿no? Entonces, cuanto más lejos estoy de la fuente, ¿qué va a pasar? Menor cantidad de Ahí. luz impacta con la superficie. Exactamente. Entonces, yo no quiero tener la calle iluminada con lamparones, yo quiero tener la calle uniformemente iluminada. O sea que a medida que me alejo de la fuente de luz, ¿qué tendré que hacer con la luminaria? Con la luz. ¿Cuál punto es más comprometido? ¿Acá A o E para iluminar? El Le E da porque está más lejos, ¿verdad? cantidad. Entonces, para yo llegar con la luz para acá, ¿qué voy a tener que hacer? Dirige. Concentrarla. Concentrarla más. ¿Está? Esto es como una manguera. Supónganse que esto es una manguera y acá yo tengo una plantita. Y acá tengo otra plantita. Esta está más lejos. ¿Qué voy a tener que hacer con el puntero de la manguera? Va a tener que colocar mayor intensidad hacia la dirección E. Todo eso te lo entiendo, pero para que se entienda en criollo, el agua va a tener que salir en forma de qué? Dirigirla hacia ahí en un ángulo. Sí, veo que están entendiendo todo lumínico, pero si no hubiéramos hablado hasta ahora de lumínico, ¿cómo tendría que salir el agua acá? ¿En forma Más de qué? potente. Fuerte. Es- Ahí va, le pongo el dedito en la punta y que salga en forma de chorro, ¿verdad? Cuanto más tapo la puntita, el agua va a salir más lejos. Más concentrada, pero más lejos. Y ahí, si tuviera que regar acá, ¿qué pasa? Abro más el puntero y sale en forma de llovizna. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. Entonces, ¿por qué alguien recién preguntó, acá es más chiquito, por eso es más comprometido? No. A ver,
Yo lo que tengo que hacer es que acá sea lo más parecido acá, que tenga la más uniformidad, la mayor uniformidad posible. Entonces, si me alejo para que la cantidad de luz que llega por metro cuadrado sea la misma, voy a tener que iluminar con mayor intensidad. Por eso el vector es mayor. ¿Tá? La intensidad es menor acá porque estoy más cerca de la fuente. La intensidad es mayor acá porque estoy más lejos de la fuente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y lo mismo pasa para el otro lado. Ahora, ¿qué otra cosa además de la calle tengo que iluminar con esta fuente? La vereda. La vereda. Entonces miro el corte 90-270, que sería este azul, el C90. ¿Tá? Fíjense que este corte, la curva polar no es simétrica. Para atrás emite con valores chicos de intensidad y a medida que me voy alejando va aumentando la intensidad. Bueno, es que este corte es este de acá, este, en este sentido. Entonces, a medida que yo me alejo hacia el punto B, la distancia es mayor, por lo tanto voy a tener que ir aumentando el vector intensidad. ¿Tá? Es como el sonido. Cuanto más lejos del parlante estoy, porque estoy más a mayor distancia, el sonido tiene que ir más dirigido. ¿Tá? ¿Y por qué no es igual para atrás? Porque a mí no me interesa iluminar todo este plano ni la fachada del edificio, me interesa iluminar solo el pedacito de la vereda. Entonces los vectores de intensidad van a ser mucho más cortitos para atrás. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, hoy dijimos que la curva polar me daba dos cosas. Me daba cómo se distribuía la luz, el ángulo, y también me daba los valores de intensidad. ¿Ah? ¿Cómo calculo los valores de intensidad? Y dijimos que los valores de intensidad eran para un ángulo determinado. Entonces, si yo miro estos dibujos, cualquiera de ellos, de los que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Van a ver que tengo círculos y líneas, ¿no? En todos ellos. Bueno, estas líneas lo que me están indicando son los grados respecto al eje de la luminaria. Acá tengo 0 grados, en este caso están marcados cada 10, pero pueden ser cada 5, cada 15, cada 20, cada 30, cada lo que sea. O sea, este sería 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados. Si yo tengo que calcular a 25, sería andaría por acá, vengo y lo saco a ojo del dibujito. Y los arcos estos o semicírculos, lo que me están dando son los valores de intensidad, ¿tá? En candelas. Acá tienen 270 candelas. Por ejemplo, en esta luminaria, en el corte C90, ¿sí? Sería el azul. ¿Cuánto vale la intensidad a 40 grados? El máximo. Ahí va. 270 no sería. 70 candelas. Bueno, ahí dijeron, me encantó cuando dijeron el máximo. Acá me tendrían que haber dicho hacia la izquierda o hacia la derecha, porque no es simétrica, ¿verdad? Una cosa son 40 grados hacia la izquierda y otra cosa son 40 grados hacia la derecha. La intensidad máxima sería la que es a la derecha. Si este es 30, 40, 50, 60, 40 grados ando acá y ando en este valor. ¿Ah? Que si este no 180, esto está hecho cada 30. 180 y 30, 210 sería este, 240 sería este y 270 sería este. O sea, 240 candelas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Cuánto valdría a, por ejemplo, 20 grados? 0 grados, 10 grados, 20 grados. Ven. Ah, Acá, ¿no? 120. Anda, 120. 120. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí.
Bien. Ahora, como norma, porque si, ¿esto de dónde salen estos datos? Estos datos salen del catálogo que me da un fabricante. Entonces, estas curvas polares no pueden estar hechas para de cualquier manera. O sea, esto tiene que estar unificado. ¿Tá? Dijimos que lo que me da es la intensidad y la intensidad lo que me dice cuánto vale el flujo o cantidad de luz que sale en un ángulo determinado. Entonces, si un fabricante dijera, bueno, pongo una lámpara de 100 vatios para dibujar la curva polar, me va a salir determinada cantidad de flujo. Pero si pongo una lámpara de 50 vatios, me va a salir la mitad, y si pongo una de 200, me va a salir el doble. ¿Tá? Entonces yo no podría comparar curvas polares entre sí. Entonces, como norma, todas las curvas polares están fabricadas para lo que dice acá: lámparas de 1000 lúmenes. Y ahí sí yo podría comparar curvas polares del fabricante A con el fabricante B, por ejemplo, de distintos catálogos. ¿Tá? O sea que acá, este valor que dijimos, por ejemplo, que esto era 240, son 240 ¿qué? Radianes. Candelas. No, Candelas. candela, estamos hablando de intensidad. Pero 240 candelas, si yo tengo una lámpara de ¿cuánto? De C90. De 1000 números. De De 1000 1000. lúmenes. Esto de acá. Si yo pongo una lámpara de 2000, el doble de flujo, ¿cuánto valdría esto? También tendría que ser el doble, ¿no? El Sí, doble. Si yo pongo una lámpara de 500, ¿cuánto saldría? la La mitad. mitad. La mitad. O sea que ahí hacen una regla de 3. Si ustedes ponen una lámpara, o sea, a usted le van a dar el dato de una curva polar, ese dato es para una lámpara de 1000. Difícilmente estén trabajando con una lámpara de 1000. ¿Tá? Entonces, lo que tienen que hacer es una curva polar. Se fijan acá la intensidad en el ángulo que quieren, me da tanto para el flujo que yo voy a poner, X. Y ahí tienen el valor de la intensidad en la dirección que están buscando. ¿Nadie tiene dudas? No, no. 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 Las dudas van a empezar cuando arranquen a hacer los ejercicios, les aviso. Cualquier duda que tengan, consulta al foro que nosotros se la respondemos al toque. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos de lo mismo, ¿no? O sea, el dibujito, el esquemita de cómo se distribuye la luz, y eso está acorde a una curva polar determinada. Por ejemplo, esta luminaria emite una parte para arriba, una parte para abajo, y es simétrica la parte de arriba y es simétrica la parte de abajo, pero entre sí son distintas. Esta también emite hacia arriba y hacia abajo, pero es asimétrica, ¿no? No emite igual como emitía esta hacia arriba ni hacia abajo. ¿Tá? Es asimétrica hacia arriba y hacia abajo. Esta es una curva polar que me da una iluminación totalmente indirecta. Acá la luz que llega a la mesa llega después de haberse reflejado en el techo. ¿Tá? Y es simétrica. ¿Tá? Sería este caso de acá. Podemos tener, son todas iguales siempre, ¿no? Para acá, por ejemplo, para este caso, ¿no? Esta que está acá, a 135, ¿cuánto vale la intensidad de foco? La de la derecha. 120. 120. No, ¿Por 120? no, eso es un ángulo. 120 ese. 250. 250. Y más poquito, ahí va, 250, ¿no? Los arcos son las intensidades, y a 135 estamos acá casi 250. Pero 250 para una lámpara ¿de cuánto? De 1000. De De 1000. 1000, claro. Si yo pongo una Candelas. lámpara distinta, hacemos la regla de 3, exactamente. ¿Ah? Bueno, esto es lo que ustedes van a tener, por ejemplo, con un catálogo. Le van a dar el dibujito de la luminaria y le van a dar la curva polar de la luminaria, los cortes como vimos recién. Bueno, le van a dar ya le están diciendo acá que es para un flujo de 1000. Le van a dar los materiales, si lleva equipos auxiliares y demás. Pero le van a dar el dibujito de la luminaria, cosa que ustedes vean cómo se distribuye la luz. ¿Tá? Cómo distribuye la luz esta fuente. Esta fuente tiene lo que se llama distribución indirecta, que quiere decir que emite la luz
a lo que se llama el hemisferio superior, toda la parte de arriba, para el techo, para arriba. Para abajo no está emitiendo absolutamente nada. Y para arriba lo emite en forma simétrica hacia ambos lados, pero no igual hacia ambos lados, porque tengo una curva punteada y otra con trazo entero. ¿Tá? Que es lo que está acá. Yo veo la luminaria, está contra la pared, fíjense que para abajo no emite nada, y emite solamente hacia la parte de arriba. Si hago un corte así, emite de una manera, y si hago un corte paralelo a la pared, emite de la otra manera, que son estos dos cortes que están acá, como la luminaria que vimos recién. Ahora, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Estos datos que yo voy a sacar de acá, para el ángulo que sea, van a estar dados para un flujo de lámpara de ¿cuánto? De 1000 lúmenes, que es esto que me decían acá. Eso como norma. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo pongo una lámpara mayor? ¿Se va a ver afectada la forma en que se emite el flujo? No. No, No. lo que se van a ver afectado van a ser el largo de los vectores, que es lo que tenemos aquí abajo. Fíjense que yo, por ejemplo, tengo una lamparita de 11 vatios, una lamparita de 18 vatios, por lo tanto esta, si tiene más potencia, va a emitir más luz que esta, una de 26 vatios, que va a emitir más luz que las otras, una de 60 vatios, pero esta es incandescente, estas no, estas son fluorescentes compactas, o sea que depende de la cantidad de luz que emita. Vamos a olvidarnos de esta para así no complicamos, vamos a comparar estas tres que son iguales. Esta emite menos luz que el resto, ¿tá? Y es lo que tenemos acá. Fíjense que la forma de la curva polar siempre es la misma, ¿tá? Pero cuanto más grande es la potencia de la fuente, quiere decir que más luz va a emitir. O sea que, si bien la forma se mantiene, ¿tá? La distribución se mantiene, los vectores se van a ir agrandando, ¿tá? Porque no van a ser para 1000, son para flujos distintos. Y eso se ¿Está hacía con bien? regla de tres, ¿no? Claro, yo por ejemplo acá si digo, a ver, le pongo una lámpara de 18 vatios, ¿tá? ¿Cuánto emite esta fuente? Y bueno, acá lo que van a ver después con Juan es cuánto es el rendimiento de una lámpara de esta. Yo multiplico la potencia por el rendimiento y me da el flujo de la lámpara que tengo. Póngale que esta me da 60 lúmenes por vatio y es 26, multiplico 26 por 60 y me da los flujos de esta lámpara. No importa, esto me da un número, ¿tá? Entonces, yo vengo acá y digo, a ver, con la de 18 vatios, que es esta, digo, a ver, esto vale 120, 160, esto sería como 130, 140, póngale más o menos, ¿no? De acá a acá. Entonces yo digo, 140 es para 1000. Para el flujo que tengo, X. Hacen la regla de 3 y ahí ya saben cuánto vale este X. ¿Está bien? Pero esto, Ok. lo que me importa es esto. Si yo agrando el flujo, ¿tá? La forma de emisión no varía el ángulo sólido, ¿tá? Lo que sí me está variando es el vector, el tamaño del vector, ¿tá? Porque no le cambié nada físicamente a la luminaria para que altere el ángulo en el que emite, sí la cantidad de luz. No cambié lo que me preguntaron hoy, no cambié el ángulo sólido, cuando me preguntaron si era proporcional directamente o inversamente, no cambié el ángulo sólido, sino lo que cambié fue el flujo. ¿Está claro? En el chat preguntaron si lo puedes repetir. ¿Desde dónde? No me digan desde el principio. Hoy alguien preguntó, ¿se acuerdan si era directamente o inversamente proporcional? Bueno, Sí, en yo. este caso, lo que me está diciendo es que a la luminaria, no sé, esta, por ejemplo, no es esta porque la curva polar de esa era esta, pero tengo una luminaria determinada que tiene esta curva polar. ¿Qué pasa si yo le pongo una lámpara de 11 vatios? Tengo esta curva. ¿Qué pasa si le pongo una de 18 vatios? Tengo más flujo. Por lo tanto, lo que me varió fue el vector. Pero no me varía, fíjense que estas curvas son todas igual. Es como que le puse la lupa, ¿no? Que las voy agrandando. ¿Tá? Estoy emitiendo con más luz, pero en el mismo ángulo. O sea, no cambia el ángulo sólido en el que emito la luz, pero sí cambia el valor de la intensidad.
Yo lo porque que dije cambió el flujo. fue que el ángulo era inversamente proporcional a la intensidad siempre y cuando el vector se mantuviera constante. Acá estás variando el Exactamente, vector y claro. estás dejando el ángulo en el mismo lugar. En este caso dejé la curva y lo que hice fue desenrosqué la lamparita y le puse otra lámpara distinta. Lo que estoy cambiando es el flujo. Por eso el ángulo no cambia, pero sí me cambia el valor intensidad, porque estoy cambiando el flujo en el mismo ángulo. ¿Está bien? Sí. Bueno, tenemos tipo de emisión de la luz. ¿Tá? Entonces, acá tenemos distintos, seguimos con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta emite distinto en un corte que en el otro, en un plano con el otro, esta no. Tenemos distintos tipos. Esta es lo que llamamos, ojo con esto, ¿no? Eh, Cuando llamamos una emisión abierta o cerrada y nos referimos a la curva polar, nos referimos a esto, a si el ángulo en el que emite es muy amplio, ¿tá? O si es muy estrecho, si la luz es concentrada. Abierto es el ángulo de emisión y cerrado es el ángulo de emisión de la luminaria. Ahora, cuando nos referimos a si la luminaria es abierta o cerrada, nos referimos, por ejemplo, esta es cerrada, que está toda cerrada por arriba y por abajo. Después vamos a ver más en detalle lo que son el índice de protección de las luminarias y demás. Pero nos referimos físicamente a cómo es, ¿tá? Esta también es cerrada, ¿tá? Está toda cerrada acá y está cerrada acá, pero podría no tener nada acá y esta podría tener solamente la parte de arriba y nada abajo y sería una luminaria abierta, no la curva polar, la luminaria. Acá estamos hablando hoy del tema de curvas polares. Entonces, cuando hablamos de curva polar abierta nos referimos al ángulo en el que emite, si es amplio o es un ángulo más estrecho, si la luz es más concentrada o es más abierta, más distribuida. Bueno, acá tenemos otra que emite en medio espacio, o sea, emite solamente hacia abajo en forma simétrica. Acá tenemos otra que emite solamente hacia arriba y en forma asimétrica. Fíjense que esto está iluminando el piso, está puesta en el piso iluminando una pared. ¿Es lógico o no es lógico esta distribución, esta curva polar, que sea hacia arriba? Sí, porque está en el piso Sí, porque está en el piso. ¿Y es lógico o no que sea asimétrica? también, porque si no, pierde, o sea, pierde energía. La idea es que se vea como los ladrillos, me parece. No, podría ser, a ver, fíjate, Y podría lógico ser por la simétrico. pared. A ver, si miramos la curva entera, ¿no? Podría ser igual hacia ese lado que hacia este, pero ¿qué problema tendría ahí? La Que te polución. encandila cuando vas pasando. Exactamente. Esto, si es más abierto, va a molestar a quien viene bajando la escalera. Entonces yo lo que tengo que tirar es la luz para que una iluminación sea lo más económica y eficiente posible, es colocar la luz donde la tenemos que colocar. Entonces tendría que iluminar el plano vertical y no la zona de la escalera que le va a estar dando a quien viene bajando la escalera en la cara, ¿no? Bueno, acá se encuentran con ustedes, por ejemplo, van a tener algunas preguntas para contestar, vayan haciéndolas y tienen también ejercicios para ir haciendo en cada tema. Vayan haciéndolos ahora de a poco porque después, si los dejan para el final, se les va a complicar. ¿Tá? Acá tienen, por ejemplo, este que dice qué situaciones de iluminación imagina para cada una de las siguientes curvas polares. Bueno, piensen un poquito y a ver qué podrían iluminar con cada una de acuerdo o qué aplicaciones podrían tener de acuerdo a esta distribución de la luz. Vamos a ver este que está acá abajo, este segundo ejercicio. Dice, se desea iluminar los anaqueles, esto es una biblioteca y acá tenemos un corte, los anaqueles donde estamos poniendo libros. ¿Tá? Y tenemos dos posiciones de luminaria, la posición 1 y la posición 2. ¿Tá? Dice, se desea iluminar, perdón, los anaqueles de la figura ubicando luminarias en la posición P1, acá contra el techo. Realice un esquema de la curva polar de la luminaria a utilizar indicando la apertura del haz principal. O sea, que para esta posición
que para esta posición de la luminaria, ¿sí? Hagamos un esquemita de cómo tendría que ser la curva polar. Tengo la posición 1. ¿Tá? Dice, realiza un esquema de la curva polar de la luminaria a utilizar, indicando la apertura del haz principal en la posición 1. Hacer este dibujito, ¿no? Un esquema así. ¿Cómo tendría que ser el esquema de acá? De la curva polar si la coloco acá. Para mí tendría que ser, viste, como en el primer ejemplo que tenés arriba, pero simétrica para los dos lados. Tipo que llegue Exacto. bastante lejos El- y que no se abra mucho tampoco en la parte inferior. Ahí va, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es poner la luz donde la tenemos que poner. Y esta luminaria, ¿qué es lo que va a iluminar? Los dos Este anaqueles de plano los vertical. lados. Ahí va, estos dos planos verticales. Entonces tendría que ser, ¿se va viendo lo que voy dibujando? Sí. 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 Bueno, de acá para arriba, ¿me sirve la luz que yo ponga? No. 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 O sea, tendría que ser de acá para abajo. Tendría que dibujar, iluminar esto y algo del pasillo. ¿Tá? Que también puede ser por reflexiones, porque en realidad el plano principal a iluminar sería este. Como este punto, ¿tá? Y este punto son los que me van a determinar el ángulo, la curva polar. Si alguien me hace esto, está bien. Si alguien me hace esto, está bien. Si alguien me hace esto, está bien. Y si alguien me hace esto, también está bien. ¿Qué quiero decir esto? Que esto no tiene una relación. Acá yo lo que estoy dibujando es intensidad de foco, no hay distancias. Por lo tanto, si yo hago esto chiquito acá, como hice esta, o esta, me están diciendo que la luz va a tener que salir en este ángulo, que es lo que yo quiero, el ángulo. No tiene que ver la longitud, lo que me va a estar dando de esto es la intensidad. No quiere decir que la curva tenga que llegar hasta acá, ¿se entiende? O que tenga que llegar hasta el piso, que si yo dibujo hasta acá abajo no va a llegar la luz. Va a llegar la luz de esta y de esta, porque no interviene la distancia. La distancia interviene en el cálculo, pero la distancia no está en esto. Acuérdense que esto es solamente algo característico de la curva polar de la luminaria. ¿Vamos? ¿Se entendió eso? Sí, Vamos a suponer que igual, lo Sí, ¿no sí. dibujo ahí. depende, no depende del tipo de lámpara que elija también? No. El tipo de lámpara lo que te va a dar es el flujo, el tipo y potencia de la lámpara, pero la forma de distribución te la... Perdón, de luminaria. a ver, haceme la pregunta de vuelta. Claro, eso no depende del tipo de luminaria, quise decir. Sí, claro, por eso, pero a mí me están diciendo que cómo tendría, yo tengo que iluminar esto y voy a poner la luminaria ahí. Voy a fijarme en una curva polar que sea así en los catálogos, que sea así. ¿Cómo debería de ser la curva polar? Ah, está, Con, claro. con Sí, un sí. ángulo principal que no sea mayor que esto, porque si no estaría iluminando acá arriba, tirando luz para donde no me importa, y me importa que sea acá abajo, ¿no? ¿Está Ujú. bien? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si esa luminaria la pongo en la posición en vez de P1, P2, la misma? ¿Está bien o está mal? En Va a realidad los mejorar. anaqueles de arriba no te va a dar. Claro, como el ángulo es el mismo, me van a quedar estas zonas oscuras. O sea que si lo pongo acá abajo tendría que elegir una con una forma similar, pero con un ángulo más amplio. O sea, tener que elegir otro tipo de luminaria. Sí, exactamente. Otra que tenga la misma distribución, pero más amplia. El ángulo más amplio. ¿Se entiende? Sí. 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 Bueno, ¿difícil esto o no? De momento no. No, el momento donde vean que va a ser difícil va a ser cuando se pongan ustedes solitos a hacer los ejercicios. O sea que pónganse ya a hacer los ejercicios. Bueno, a ver qué tenemos acá. Iluminancia. Esta ya la habíamos visto, esta magnitud.
en natural, es el flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área real. Iluminancia, cantidad de luz que llega al plano de trabajo por metro cuadrado real de superficie iluminada. O densidad de luz sobre una superficie, o sea, la cantidad de luz dividido la superficie está indicando que tan densamente está iluminada esa superficie. Tengo la linternita que tiene una lamparita que emitía para todos lados. ¿Por qué la puse adentro de una linterna, la lamparita? Para mayor densidad de luz por metro cuadrado. Eso y qué más. Es similar al caso que vimos en la escalera, ¿no? Para Si la darle luz viene dirección. para... Exactamente, si la luz viene para atrás, va a iluminar, estoy emitiendo luz donde no me interesa, me estaría iluminando yo, me estaría iluminando la cara, no me interesa, tiene que ir para adelante. Bien, entonces, este flujo se distribuye en este ángulo sólido y eso cuando llega a una superficie, toda esa luz va a caer sobre este círculo. Esa luz que cae sobre este círculo, flujo dividido superficie del círculo me da el nivel de iluminación o iluminancia. ¿Qué pasa ahora si la superficie está más lejos? ¿Varía el ángulo sólido de la fuente? No, 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 porque yo a la linterna no le hice nada. ¿Varía el flujo que sale de la fuente? No. no. No, porque no le cambié la lamparita. ¿Qué es lo que me está cambiando? La densidad de luz sobre metro cuadrado. Exactamente. Ahora tengo una mayor superficie sobre la que se distribuye la misma luz. Entonces, ¿en cuál de los dos casos va a haber menor iluminancia o menor nivel de iluminación? El segundo. En segundo. En el segundo. ¿Tá? Eso es lo que hablamos, eso es porque estoy alejando la fuente, ¿no? Cuanto menos, más me alejo, menos luz me llega, menos sonido me llega, menos calor me llega. ¿Tá? Si me quiero calentar, me pongo al lado de la estufa, no lejos. ¿Tá? Entonces, con la energía pasa eso. Es lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Con la iluminación de la calle, que el punto más comprometido era el que estaba más lejos, ¿no? Por eso tenía que ir aumentando la intensidad. La iluminancia se define como el flujo que recibe una superficie por cada metro cuadrado de superficie y se mide en luxes, que son lúmenes por metro cuadrado. Acá tenemos algunos valores de iluminancia. Fíjense, esto ya lo habíamos visto cuando vimos natural, por ejemplo, las tablitas aquellas que parecían unas curvas de nivel, 100.000 luxes, día despejado, 20.000 luxes a mediodía, un día cubierto, estamos hablando de miles, ¿no? Con la iluminación natural. La luz que da la luna, una luna llena es de 0,25 lux, algo muy poquito, y cuando hablamos de alumbrado, iluminación artificial, estamos hablando de cientos de luxes, a veces 1.000 cuando tenemos algunos trabajos que necesitan mucha precisión, como puede ser, por ejemplo, un quirófano, el sillón del dentista, cuando trabajamos con colores, por ejemplo, pintamos pintura sobre algo específico, trabajos de precisión, pero no valores como estos que tenemos acá. Bueno, y esta era la otra magnitud con la que ustedes siempre se confundían, luminancia y luminancia. ¿Tá? Luminancia es lo que el ojo ve. Y lo que el ojo ve va a depender de dónde estoy mirando. ¿Tá? Si yo miro, por ejemplo, un rectángulo, si lo miro de frente, una puerta, la voy a ver con las medidas reales, pero si la miro de costado, lo que voy a ver también va a ser un rectángulo, pero más chico. Es como cuando ustedes dibujan una fachada. ¿Tá? La medida real de la superficie la van a ver si la ven de frente, si la van a ver de costado, ven lo que se llama superficie aparente. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una superficie, este círculo que es la superficie real, pero lo estoy mirando desde acá. Lo que estoy mirando es la proyección de este círculo en esta dirección. Eso es lo que yo veo, es esto, es la superficie aparente o superficie vista, que va a ser menor que esta. ¿Tá? Entonces, lo que voy a ver en esta dirección va a ser la luz que está emitiendo esto en esa dirección. ¿Tá? La cantidad de luz que está emitiendo por metro cuadrado, pero de superficie aparente,
que es esto. Tengo la fuente de luz, esto emite, por ejemplo, en 1 metro cuadrado de superficie, pero cuando yo miro de acá, no voy a ver 1 metro cuadrado, voy a ver una superficie más chica que emite la luz para allá, con una intensidad de X candela. ¿Tá? Esa es lo que eso es lo que nosotros llamamos luminancia, relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Por eso esta magnitud también es, la luminancia es un vector, porque depende. Si yo miro desde acá, voy a ver una determinada superficie. Si miro desde acá, voy a ver una superficie más chica. Si lo miro desde arriba, ahí voy a ver que la superficie aparente y la real es la misma. Depende de dónde estoy mirando. Y también la luz depende. Cómo se reflejará en esa superficie dependerá de la textura que tenga esta superficie. ¿Ah? Es especular si es una superficie mate. Intensidad luminosa que una superficie emite en una dirección determinada por unidad de superficie proyectada. Eso siempre es así. Nosotros vemos superficies, pero las superficies van a tener un tamaño dependiendo de la dirección, tamaño, una forma dependiendo de qué dirección la estamos mirando. Bueno, lo mismo con distinto nombre. El ojo ve diferencias de luminancias y no de iluminación. ¿Tá? El ojo no ve iluminación. Si dos superficies están iluminadas con el mismo valor, el ojo las puede identificar por la luminancia, pero no por la iluminación. A igual iluminación, dos objetos tienen luminancia diferente. Por ejemplo, yo acá tengo un librito, un cuaderno, un libro, que está apoyado sobre una mesa. ¿Tá? Como el plano está a la misma altura, a la misma distancia de la fuente, del libro y de la mesa, la iluminancia tanto de la mesa como del cuaderno va a ser la misma, va a ser 400 luxes. Y esta superficie van a reflejar. ¿Y el ojo qué es lo que va a ver? Va a ver lo que se está reflejando, que es la luminancia. Por ejemplo, en este caso, 100 candelas por metro cuadrado. Ahora, en este caso, tanto la mesa como el cuaderno van a seguir teniendo el mismo valor de E, la misma luminancia, porque están a la misma distancia de la fuente de luz. Pero este cuaderno está pintado de otro color. Entonces su luminancia va a variar. ¿Por qué? Porque va a reflejar menos luz. Esto que refleja es menos que esto. ¿Tá? Ambos tienen el mismo valor de iluminación. Sin embargo, la luminancia del cuaderno va a ser menor porque va a estar reflejando menos luz. ¿Qué es lo que va a ver el ojo? Va a ver esto. ¿Tá? Y eso es lo que me permite distinguir mejor este caso que este, porque el contraste entre esto y esto es mucho mayor en este caso, donde tengo algo más oscuro sobre un fondo blanco. ¿Se entiende? O sea, si yo pongo un luxómetro acá, me da lo mismo que acá y acá. Pero el ojo lo que va a ver, ¿qué es? Son luminancias, no va a ver los niveles de iluminación. Va a ver mejor acá y acá. Bueno, estos son una tablita que me indica rangos de luminancias. Fíjense, el ojo lo que puede llegar a ver, ¿no? Con luna desde 1/4 de candela por metro cuadrado hasta el sol, o sea, es un órgano muy sensible, hasta 150.000. Claro, tengo molestias, ¿no? Si veo el sol en forma directa, pero puedo identificar con estos valores de luminancia que hay una diferencia enorme entre ellos, entre los objetos. Esta magnitud de la luminancia es la que provoca la sensación de mayor o menor claridad. Cuando algo brilla mucho, a veces se le dice brillo, pero no es brillo. El brillo refiere a otra cosa. Se lo asocia con el concepto de brillo. Pero es lo que me da mayor, la palabra correcta sería luminosidad. Fijémonos en esas dos fotos que están ahí. Yo tengo una camioneta, un auto que está con los focos prendidos. De día y de noche. Si miro los focos, ¿sí? Este y este. ¿En cuál foto hay
tienen mayor luminancia los focos? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Todos dicen lo mismo? No tendrían la misma luminancia, A ver, ¿por qué? pero está, o sea, está la luminancia del sol también, del día. Claro. Yo no varié nada, las luces son las mismas. La cantidad de luz por metro cuadrado que emite el foco es la misma acá que acá. Por lo tanto, la luminancia de este foco es la misma que la luminancia de este foco. Sin embargo, esto me da la sensación de mayor luminosidad. ¿Por qué? Porque hay mucho más contraste, esto lo habíamos visto en natural, entre esto y esto. Hay mucho más diferencia de luminancia, que es el contraste entre esto y esto. Por eso acá esto no me molesta y por eso acá esto me encandila. Porque el contraste pasa de las relaciones aquellas que habíamos visto que tenían que ser de 1 a 3, 1 a 10, 1 a 20, ¿se acuerdan? Ya vamos a volver a eso, pero hay determinadas cuanto mayor contraste no se ve, o sea, se ve mejor, pero dentro de determinado ángulo, ¿no? De determinados valores, perdón. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. ¿O hay duda de esto? Se entiende. Bien. Bueno, acá tengo, por ejemplo, una bombita de 100 vatios y otra de 100 vatios iguales. Nada más que esta tiene el bulbo más grande que esta. Por lo tanto, la superficie que emite la luz es mayor en esta que en esta. ¿Está? ¿Cuál de las... Esta vieron que dice alta luminancia y esta dice pequeña luminancia. Si las dos bombitas son iguales, de 100 vatios, y emiten la misma cantidad de luz, ¿por qué esta dirá que tiene menos luminancia que esta? Porque las de rayo tienen una menor concentración. ¿La qué, perdón? Las de rayos tienen una menor concentración que las de luz. No, concentración no. Concentración era la intensidad y es la misma. Porque varía la superficie. Exactamente. En esta, la misma luz, las dos emiten la misma luz, pero en este caso una superficie que es mucho más chiquita que esta. ¿Ah? Entonces, esta va a tener mayor luminancia, va a parecer como que es más potente, ¿sí? Que esta otra. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estas cosas a veces se utilizan, por ejemplo, si esta fuente me cae dentro del campo visual, podría llegar a encandilarme. Bueno, le pongo una superficie mayor para que baje la densidad de iluminación, la luminancia. La luminancia entonces es una magnitud vectorial que depende del ángulo en el que estamos mirando, por eso el ángulo alfa, y es la intensidad en la dirección que miramos dividido la superficie aparente, no real como vimos recién, en la dirección que estamos mirando. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una superficie vertical en corte. Sobre esa superficie cae un determinado flujo. Ese flujo dividido el área real de esta superficie, ¿qué me está dando? ¿O qué me determina? La iluminancia. La iluminancia E. Ahora, dependiendo de qué pase con esta superficie, puede ser que la superficie sea opaca y solamente absorba y refleje. ¿Está? Cuando olvídense de las ecuaciones estas que no las vamos a ver, pero sí de las magnitudes. Quien está de este lado va a ver esta superficie, o sea, va a estar viendo su luminancia, L1. Ahora, si esa superficie también deja pasar luz hacia el otro lado, quien está de este lado también va a ver esta superficie. Entonces la va a ver con una luminancia L2, que va a ser distinta que esta. Estos valores van a ser distintos. ¿Por qué son valores distintos? Porque el coeficiente de reflexión no va a ser igual al coeficiente de transmisión. Esto, por ejemplo, no sé, podría ser los vitrós de un vidrio de color de una ventana, ¿sí? O un vitró de una catedral.
quien está dentro de la catedral, ¿ah? O quien está fuera de la catedral, depende de dónde ubique la fuera y adentro, va a haber cosas distintas. Una es la luz que atravesó el vidrio y que va hacia el interior, y otra cosa es la luz que se reflejó en el vidrio y se va hacia el exterior. O sea que depende, todo proceso de visión depende de la fuente, depende de la superficie, en este caso tengo reflexión y transmisión, y depende de dónde está el observador y su característica. Profe, tenemos una duda ¿Cómo? acá. Pará. Sí, diga. Tenemos una duda con los grises. En la imagen anterior, ¿qué es lo que cambiaba? ¿La iluminancia o la luminancia entonces? Acá, Sí, en esa. en esta, la Nosotros, cantidad de flujo. Sí, a ver. o sea, nosotros ahora, con lo que usted dijo, entendimos que la luminancia es lo que cambia. Y la Sí. iluminancia se mantiene. ¿O está mal? Yo no te dije la iluminancia porque no te hablé de la superficie. Estamos hablando de luminancia. Yo le expliqué para luminancia. Yo no sé sobre qué superficie está iluminando esto. ¿Ah? Pero lo que estoy viendo, fíjate que yo lo que estoy poniendo es el ojito mirando la fuente. En este caso, la superficie que emite la luz es más chica que en este. La cantidad de luz, como la lámpara es la misma, va a ser la misma. Entonces, la luminancia, si yo tengo acá una determinada intensidad o cantidad de luz, tengo una superficie más chiquita, me va a dar un valor grande. En este caso, yo tengo este mismo valor de intensidad, pero la superficie más grande. Por lo tanto, esto me va a dar un valor más chico. Pero en el del auto, Sí. que Acá, sí, lo que cambia es el contraste. el contraste. Pero Porque entonces acá, se mantiene tanto iluminancia como luminancia en ese del auto. no, pará. Cuando vos hablas de iluminancia, estás hablando de la luz que salió de acá y te iluminó algo. Yo con eso no me meto. Yo voy a hablar solamente de luminancia. Acá. ¿Está? Entonces, a ver, si tú dijeras, bueno, la luz que sale del auto ilumina la calle, va a ser la misma de día que de noche, porque la luz que sale es la misma tanto de día como de noche, provocada por el auto, sin considerar la luz natural, ¿no? Ahora, si yo voy a hablar solamente de la luminancia de los focos, la luz que emite este foco es la misma que emite este, Sí. ¿sí? Porque es el mismo auto. ¿El tamaño de este foco es el mismo que este? Sí, porque es el mismo auto. Entonces la luminancia de esto es lo mismo. Sin embargo, tú miras las fotos y ves diferencias. Sí, pero por el contraste. Exactamente. Vos te encontrás con esto de noche y te va a encandilar. Te encontrás con esto de día y no te encandila. ¿Por qué? Porque mirá la luminancia del fondo cuánto es. Está todo negro. Y acá no. Entonces la diferencia de luminancias hace que el contraste sea menor. Ahora sí nos quedó claro, gracias. Bueno, en síntesis, en el proceso de visión habían tres elementos. La fuente de luz, que emite un flujo lumínico que se mide en lúmenes. Cuando nosotros hablamos de una dirección, ese flujo puede ir en todas las direcciones, pero a nosotros de repente nos interesa una sola. Ahí vamos a definir la intensidad lumínica o intensidad luminosa que se mide en candela, que es la luz que sale en una dirección determinada. Esa luz va a incidir sobre un objeto. La cantidad de luz que cae por metro cuadrado de ese objeto, por metro real, me define la iluminancia que se mide en luxes. ¿Qué va a pasar? Este era el primer objeto, la fuente, que tiene unas determinadas características que me va a determinar esto, que me va a determinar esto según su curva polar, etcétera, etcétera, etcétera. La luz llegó a un objeto y dependiendo de las características de ese objeto, su color, su textura y demás, reflejará la luz y va al órgano receptor.
que también va a tener sus características, ¿tá? Las características personales de la persona, la edad, daltonismo, todo lo que vimos, ¿tá? Y eso es lo que, que la persona va a estar viendo, la luminancia de la superficie, que depende, que se mide en candelas por metro cuadrado y es la intensidad con que emite esta fuente en una dirección determinada, ¿tá? Si esta persona estuviera acá, de repente ve con otro valor, o si estuviera por acá, ve con otro valor. Es lo que les pasa a ustedes cuando se sientan frente a un pizarrón, por ejemplo, de estos blancos, donde en determinadas posiciones los encandila el reflejo, ¿tá? Depende de la dirección de la que estamos mirando. Entonces, las magnitudes que vimos hoy fueron el flujo, que se representa con la letra phi y que se mide con con la unidad lúmenes, el ángulo sólido, que es la porción o sector de espacio en el cual se distribuye la luz, la intensidad de foco, que es la magnitud que me dice qué tan concentrada está la luz en una determinada dirección y se mide en candelas, la iluminancia, que me dice la cantidad de luz que llega a 1 metro cuadrado de superficie real, y la luminancia, que es la magnitud que ve la persona, la única magnitud lumínica que ve una persona, que es la relación entre la intensidad por metro cuadrado de superficie aparente. Y se mide en acá es esto, ¿no? Se mide en candelas por metro cuadrado. Ahí tienen unas preguntas al final, bíchenlas, cualquier cosa, nos mandan consultas al foro y tienen más por temas, ¿no? Y tienen algunos ejercicios para hacer. ¿Ah? Al final, por lo general, al final de cada una de las presentaciones, eh, Profe, una pregunta. ¿A sí. partir de qué clases que ya podríamos empezar a hacer los cuestionarios de EVA? Porque hay menos cuestionarios que clases. Por ahí hay temas que no dimos aún. No, por eso, no te vamos a preguntar algo que todavía no viste. A medida que vas viendo, no le vas a invocar una, sino a medida que vas viendo, se van subiendo, habilitando los cuestionarios, ¿tá? Por ejemplo, en esta clase, ahí al final ya tienen, vieron que hicimos uno de que estaba por la mitad, y ahí al final tienen como 2 o 3 más ejercicios para hacer. Pero después van colgados a la izquierda, en la EVA creo que es a la izquierda, que dice, están por módulos, entras al módulo lumínico y te va poniendo ejercicios de la clase 1, clase 2, clase 3 y así sucesivamente. ¿Dudas? No. Bueno, entonces, si les gustó, están invitados al miércoles, que la clase le da Juan, va a estar buenísima, va a ser de fuentes de luz. Y ya les digo, no dejen para el final porque se complica. Esto hay que ir agarrándole la mano de a poquito, vayan haciendo, aunque sea 2 o 3 ejercicios por cada clase, manden las consultas al foro porque nos comunicamos ahí y aparte se les pueden presentar o van leyendo las dudas que tengan los otros compañeros, ¿no? Nosotros respondemos todos por ahí, así todos pueden estar al tanto de las consultas.